Dejo un tercio de mis bienes a Juan, un tercio a Santiago, un tercio a María. Herencia de cuota. Hijos. Un tercio. Son herederos de cuota. Digo, todo mi patrimonio, lego todo mi patrimonio a mis hijos. Todo mi patrimonio a mis hijos. Es legal. Legal. ¿Es legal? Mis hijos, ¿qué será? Lego todo, lego. Yo creo que es universal porque te deja todo. Herederos legatarios, legítimos. Se equivocó. Entonces leímos con ustedes la regla de interpretación del testamento, leímos entonces esta regla, ¿no? 1937. Entonces no se lo porque está bloqueada de ver. Ayer ya no funcionó, pero ahora está bloqueada. Ya nada, entonces iremos la diferencia. Y hasta eso, bueno, ustedes tienen la ventaja y hasta eso entonces como dice el Lego todo mi patrimonio, está diciendo todo mi patrimonio, entonces está dejando universalidad, ¿cierto? Ya ves, entonces ahí los hijos, Lego todo mi patrimonio a mis hijos, los hijos serían herederos. Por más que haya utilizado la palabra Lego, ¿cierto? Puede haber personas, obviamente que no son abogados, aprobaron el testamento, utilizaron palabras, a veces es común oír Lego, la casa, Lego, pero hay diferencia, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen lo que es un heredero. Entonces, por el contenido de la asignación, nosotros podemos diferenciar, y vamos a ver justamente algunas semejanzas y diferencias entre los herederos y los legatarios. Pero por el contenido, como dijo, todo mi patrimonio, entonces ahí los hijos serían herederos, ¿sí? Por más que dijo Lego, utilizó esa palabra, pero por el contenido de la asignación ellos son herederos. Entonces, leamos esta regla, ustedes van a ver que hay reglas para interpretar, así cuando vean en el próximo año contratos, obligaciones, hay reglas para interpretar los contratos, las obligaciones, el contenido de los contratos, por ejemplo, voluntad de las partes, ¿no? Hay que interpretar la voluntad de las partes manifestada en el contrato. Entonces, lo mismo pasa aquí. Hay que encontrar esa voluntad, ¿no? Se está usando manifestada en el testamento. Esta es la regla del número de texto. A ver, se ha hecho la regla. Artículo número 27. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y el efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras que se hayan servido. Para conocer la voluntad del testador se estará más, es decir, vamos a aprender más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de las que se haya servido. Más que la palabra Lego voy a tomar en consideración el contenido, ¿no? La sustancia de la disposición. Lego todo mi patrimonio. Entonces, el contenido de la
leer. Lo mismo puedo decir Toma. en otro ejemplo. Jocelyn. Sea heredero de mi No quiero ser. casa Miguel. Toma, Jos. Sea heredero de mi casa Miguel. No, toma, Jos. Digo, mi casa. Especie, mi casa. Dentro, la casa que tengo, estaba en la avenida Los Ángeles. Mi casa. Y obviamente voy a leer el testamento, tratar de señalar con todas las indicaciones para que no haya confusión entre cuál es el fin de ese examen. Entonces, luego mi casa es un legado, que sea heredero de mi casa es un legado, es un bien singular, no específico. Entonces, podríamos tal vez con las palabras encontrarnos en la realidad con testamento que no hemos utilizado las palabras técnicas de la ley, pero que por el contenido de la sustancia de la disposición sabemos, ¿no?, que se trata de un legado, sabemos que se trata de una herencia, porque se está dejando todo o en específico. Si yo digo dejo $100 a Jimena, ¿qué es? $100 a Jimena. Las cantidades son legados de género. Si digo, sí. ¿Podría repetir legado De género. No sé si está por la que vimos esa clasificación. 993, 997, 32 clases, ¿no? Legado de especie o cuerpo cierto, como decir mi casa ubicada en la sur, ¿no? Legado de especie o cuerpo cierto. O legado de género, ¿no? Legado de género, cantidad de $100. Una vaca, 5 caballos, entonces el legado de género. ¿Por qué lo de Jimena es legado de género si le están haciendo? Porque son bienes fungibles, ¿no? El dinero es bien fungible, es un bien que se puede reemplazar por otro con igual poder liberatorio, ¿no es cierto? Yo no le estoy diciendo, le dejo los $100 con estos billetes de 20 fabricados en el año. Eso ya tendría que explicar, ¿no? Pero si es cantidad, yo no le voy a decir con el billete, la serie del billete, número, muy difícil, ¿no es cierto?, llegar a determinar la especie. Le puedo dar un billete de $100, le puedo dar otro de 20, le puedo dar $5, depende, ¿no es cierto? Son igual los quintales, como pone de ejemplo, ¿no es cierto?, la ley. La ley dice una vaca, 3 caballos, 40 quintales de trigo. Si uno no me está diciendo de él el trigo que está en la bodega, de la hacienda, no me dice eso, 40 quintales de trigo. Yo voy a comprar los 40 quintales de trigo y lo trigo. El caso de las posibilidades de impresión de oro corresponde a género. Depende, ¿no es cierto?, cómo se esté estableciendo la disposición, cómo esté hecha la asignación. ¿Qué tenía el testador? Barras de oro, tenía oro fundido, tenía, depende, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo está llamado, si dice las barras de oro, las joyas de oro, entonces va a depender de cómo está el contenido de las siglas. Si son cantidades y a veces el oro que tengo en la caja fuerte, entonces a veces eso se requiere justamente de que existen en el testamento ciertas indicaciones para yo poder buscar dónde está el bien legado. Digo, el oro que tengo en la caja fuerte, yo ya sé que voy a la caja fuerte y voy a buscar ahí el oro. Y lo que esté ahí de oro es lo que me corresponde. Esa sería la regla para poder determinar la especie.
no está especificado cuántos quilates o cuántas barras o cuántas, etcétera. Entonces yo voy al lugar, el oro que encuentro en la caja fuerte, y eso sería lo que le corresponde al legatario, porque le digo el oro que allí se encuentra. O puedo decir el dinero que está en la cuenta bancaria. Entonces yo ya sé que tengo que ir a preguntar en el banco cuánto dinero hay en la cuenta de Gonzalo. Lo que ahí se encuentra es lo que me está dejando. No me dijo, le dejo los $300. Me dijo el dinero que está en la cuenta de ahorros. Entonces ahí podría entenderse, ¿no?, que está dejando todo lo que encuentre en la cuenta de ahorros al momento de abrirse la sucesión. El dinero que está en la cuenta de ahorros, no le dio cantidad, el dinero, lo que ahí encuentra. Si le dice, le dejo $800 que está en la cuenta de ahorros, cuenta, no está 800, no está 500, le doy los 500. Entonces son reglas que están en la ley. Sí. ¿Qué pasa si hay un lío, por ejemplo, en el testamento pone, le dejo todo el dinero que está en la cuenta de ahorros a mi nombre en la cooperativa Y, y después al otro hijo dice, le dejo todos los activos que salgan de, no sé, del arrendamiento de este departamento, pero estos activos están siendo depositados en la cuenta de la Y? Claro, ahí, bueno, ambos son, ¿no es cierto?, herederos. Ahora habría ahí que diferenciar, ¿no es cierto?, el origen del activo, el origen del dinero que está siendo depositado. Tendría que repartirse ahí, tal quien sabe, la ley, aplicarse las reglas de la ley, entonces tendría que aplicar la mitad, porque ambos son llamados al dinero que está siendo depositado en esa cuenta, ¿no es cierto? Son herederos y son hijos, tendríamos que llegar a esa solución de dividir en partes iguales lo que uno quiere beneficiar con el dinero que está siendo depositado. Y a la vez que esos arriendos también lleguen a la misma cuenta. Podría darse la solución haciendo, si es que no es posible, no separar y decir esto provino del arrendamiento, le corresponde a él y esto otro tuvo otro origen y le corresponde al otro. Si no hay cómo hacer esa diferenciación, tal vez tenemos que llamarlos a los dos y repartirles por igual derecho, no por hijos. Podrían darse situaciones. Si, por ejemplo, dice, dejo los $500 que están en la cuenta, ¿no es cierto? Y en la cuenta hay 800, le doy solo los 500. Entonces ya determinó la cantidad. Le digo 500, le digo 800 que está en la cuenta, que voy a cantidad menor, hasta llegar a la cantidad que he dicho el testador. Por eso las cantidades, ¿no es cierto?, son legados de género, porque puedo yo cubrir, ¿no es cierto?, esa cantidad y seguir estas reglas de acuerdo a lo que establece la ley. Para determinar la cantidad, pues entrego esa cantidad al testador, al beneficiario, y yo podría ver de dónde saco esa cantidad. Pero si ya yo tengo que ir a buscar en determinado lugar, ¿no es cierto?, y entonces ahí sí ya tendría que entregar al beneficiario lo que en ese lugar se encuentra. Los $100, no ha habido 500 o 600, pero 100. Entonces depende cómo se esté dando la disposición, ¿no? Depende cómo se esté llamando al beneficiario. $500 está la cantidad determinada. Si digo solo la cantidad que está en la cuenta de ahorros, entonces le entrego lo que ahí se encuentra. Y si no hay nada, pues ya no le entrego nada. Puede ser que la situación varíe desde que deposite el dinero hasta su fallecimiento. Puede ser que no hay nada en la cuenta de ahorros. Entonces podría darse. En el caso entonces que estamos viendo, ¿no? Hay que distinguir las asignaciones por el contenido. Si son herencias, todo, ¿no? Dejo todo el patrimonio a mis hijos. Como decíamos, si dejo un tercio, a Juan un tercio, Miguel un tercio, Santiago, herederos de cuota, ¿no? Tercio. Si digo, dejo mi casa ubicada en la calle Sucre 352, eso es legado en especie, ¿no es cierto?
cuerpo cierto, legado de especie, cuerpo cierto. Dejo la casa ubicada en la calle Sucre, 352. Podría ser ahí sí de especie, no sé si yo especifico. ¿Qué dijo que si decía si dejo una herencia a mis hijos que Universal. La manera de ayudar a diferenciar, ¿no es cierto? O sea, que es ese lote con ese número, con ese orden, ahí sí podría ser de una especie. Si dice el testador una de las crías de los animales de la hacienda, de las vacas que tengo en la hacienda, entonces si una de las crías, una de los animales, una de las vacas que tengo en la hacienda, 3 caballos, 5 perros, ¿cierto? Entonces 40 quintales de trigo, 10 quintales de arroz, son legados de a diferencia de esta especie, cuando yo estoy dejando eso en otra cosa. Digo, dejo la hacienda llamada La Libertad, que está ubicada en Guadacero. Es una hacienda llamada La Libertad, ubicada en Guadacero. Especie. Especie. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos clases de asignaciones, ¿no? El título singular y el título universal, ¿no? Universal, todo o parte, sin determinar. Porque tienes una pinilla Y también. los legados de especie, cuánto de género, cuánto podemos ya señalar en concreto la especie o bien llegar a determinar la especie, pero por lo menos el género tiene que estar determinado, ¿no? Por lo menos, no puedo decir dejo algo o animales, vale, si en la hacienda hay vacas, perros, caballos, ¿no es cierto? Entonces podría llegar a confundir ese tipo de asignaciones y no saber cómo ejecutar la disposición y más bien tenerla sin entender. Bien, entonces hay algunas semejanzas, ¿no? Hasta ahí vimos que la clasificación, vimos en la clase última las dos asignaciones que normalmente vamos a encontrar con ellas en la práctica. Las herencias, los legados son las más comunes. Obviamente también las asignaciones forzosas que decíamos que hay que respetar, ¿no? Que mejorar un poco viendo cómo hay que considerar las asignaciones forzosas, pero ya hemos de revisar después también esas asignaciones, ¿no? Por ahora las herencias y legados son las que estamos revisando. Hay algunas semejanzas, esas son realmente bastante sencillas de estudiarlas, las semejanzas que existen entre los herederos y legados o entre asignaciones universales que existen. La primera semejanza entre herederos y legatarios, ¿no? Por el modo de adquisición. Ambos, tanto los herederos como los legatarios, deciden sus asignaciones por qué modo. Sucesión por causa de muerte, ¿no es cierto? Esto es obvio, ambos se hacen beneficiarios, se hacen dueños, digamos, del patrimonio a través de este modo, la sucesión por causa de muerte. En otra semejanza, No es de reciben adquisición. los bienes a título gratuito, no hay que dar ninguna contraprestación, hay que nada más reclamar aquello que corresponda, recibo herencia, recibo el legado y no deudar nada más, ¿no? La adquisición es a título gratuito, no es a título oneroso. Otra semejanza que reciben también ambos herederos legatarios reciben un patrimonio en las mismas condiciones en las que tenía el antecesor, en iguales condiciones, ¿no? Tal cual, con sus beneficios, mejoras, con deterioros en el estado en el que se encuentran, ¿no? Porque ocupan el lugar del antecesor y toman
su patrimonio en igualdad de condiciones. Tienen semejanza en igualdad, tienen, perdón, el predecesor es su derecho, el antecesor es su derecho, es la misma persona. Es decir, como es un modo derivativo, ¿no es cierto? Se requiere entonces de esta transmisión, ¿no es cierto?, del patrimonio a otra persona. Aquí sí es importante determinar que al ser un modo derivativo hubo un antecesor en el dominio. Entonces ambos, tanto herederos como legatarios, tienen un antecesor en el dominio, que es el llamado causante, ¿no es cierto? ¿Cómo más se le llamaba? Causante. ¿Qué nombre es un nombre que se llama? Causante. Causante. Estas las positivas. Causante de cuyos se antecesor, predecesor, entonces él es el antecesor, obviamente su derecho, el tipo, entonces causante de cuyos, antecesor, predecesor. Modo derivativo, entonces hay alguien que estuvo en dominio anterior. Tanto herederos como legatarios comparten las denominaciones. Por eso decíamos que tenemos que aquí tomar en consideración términos generales, porque el heredero es una especie de sucesor, el legatario es una especie de sucesor. Ambos son especies de sucesores, tienen sus propias características, ya hemos visto, sobre todo en cuanto a lo que reciben, el contenido de la situación. Entonces, no todos son herederos, aunque común, ¿no es cierto?, en la vida de a veces frecuentemente decimos los herederos, pero no todos son herederos, puede haber legados, en situaciones de título singular, siempre puede haber legatarios. Entonces ellos son especies de sucesores, por eso comparten denominaciones. Si hablamos en general de quienes son llamados a suceder, hablamos de los sucesores, o como también les llamábamos, ¿qué otro nombre utilizan? Causarientes o asignatarios, ¿no es cierto? Entonces comparten esas denominaciones: sucesor, causariente o asignatario. Y cada uno ya, el legatario, tiene sus propias características. Adquieren por el fenómeno de la transmisión o transferencia, y decíamos también en algún momento, no hablamos aquí de transferencia nunca. La transferencia se da entre vivos, contratos entre vivos, y en este caso, como es un negocio jurídico mortis causa, opera solo a raíz del fallecimiento de una persona, entonces hablamos de transmisión. Tienen que ser personas ciertas y determinadas. Son, y también de paso, ¿no?, la siguiente característica: capaces, dignas, personas ciertas y determinadas. Estas cuatro características siempre vamos a verificar realmente en los sucesores al momento de abrirse la sucesión. Vamos a ver después por qué es importante determinar el momento de la muerte, justamente porque en ese momento hay que determinar si es que la persona es capaz de suceder, si es digna de suceder. La certidumbre tiene mucho que ver realmente con la capacidad. Estoy tomando ya de una vez las cuatro características. La certidumbre es decir que el sucesor existe, persona cierta, que existe.
sabemos que sus hijos X, Y, Z existen al abrirse la asociación de causantes, son personas ciertas. X, Y, Z viven al momento de abrirse la asociación de su padre. Entonces ellos son personas ciertas, X, Y, Z. La capacidad tiene que ver también mucho con eso, con la existencia. Con la existencia. Basta existir para ser capaz de suceder. Por eso yo les decía, aquí hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la capacidad ejecutiva de la capacidad y de la capacidad de ejercicio de la capacidad legal. Porque aquí, por ejemplo, si nosotros nos acordamos de las incapacidades, no es requisito, ¿no es cierto?, que haya capacidad de ejercicio, porque estamos frente a un modo de adquirir el dominio. Un modo de sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, no de ejercer. Les corte la grabación. Lo que requiero es capacidad adquisitiva. Y esa capacidad se obtiene al momento del nacimiento. Nacemos, desde ese momento somos personas, somos sujetos de derechos, ¿cierto? Desde el nacimiento existimos. Y ya tenemos desde ese momento capacidad adquisitiva, esa facultad de adquirir derechos y obligaciones. Somos sujetos de derechos desde el nacimiento. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que por ejemplo las personas impubres, los adolescentes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, las personas con demencia, las personas jurídicas, los interdictos, ellos son que incapaces de ejercicio, impubres, adolescentes, sordomudos, ejercicio. Pero sí son capaces de suceder, sí son capaces de suceder. Porque existen, ¿no? Nada más que lo van a hacer a través de sus representantes legales. Pero padre, madre, pero existen, al abrirse la sucesión. Entonces son capaces de eso. Basta la existencia de la persona natural o bien de la persona jurídica, porque la persona jurídica también es capaz de suceder. Si está constituida como persona jurídica, es capaz de suceder. El Estado mismo, está en el cuarto orden de la sucesión del Estado. Cualquier persona jurídica legalmente constituida, el derecho público, el derecho privado, puede suceder, ¿no? Entonces, basta existir, eso es lo que dice. Ya veremos después de excepciones, si hay excepciones, personas que aún no existen al abrirse la sucesión, pero que pueden llegar a ser sucesores de los derechos están en esa situación. Pero ese es el requisito. La capacidad tiene que ver con la existencia. La existencia para poder suceder. La determinación tiene que ver con la identificación de la ciudad. Por eso generalmente las sucesiones, sobre todo cuando hay testamento, en las sucesiones testamentarias, es necesario poder ser lo más precisos posible, ¿no?, para poder tener a una persona cierta, saber que es ella, ¿no?, poder identificarle. La determinación tiene que ver con la identificación. Yo sé que es Juan Peñaguir el beneficiario, entonces yo le determino, ¿no? Yo sé que es esa persona determinada, es él y no es otro, para evitar confusiones que podrían tener inclusive error y la cláusula testamentaria de la vez de nacimiento. Esa persona siente determinada, sobre todo en sucesiones testamentarias, tratar de ser lo más precisos, que se pueda poner al beneficiario con nombre y apellido, que sabemos que es de esa persona y no es otra. Podría haber el caso también de que el beneficiario no sea una persona determinada
pero sí determinable, ¿no? Podríamos tener situaciones en las que se llegue a determinar por ciertas indicaciones también que hace el testador, llegar a saber que es esa persona y no otra, ¿no? Dejo mi hacienda a el primer nieto, vamos. Entonces, yo ya puedo saber quién ha sido el primer nieto. Ese es el beneficiario, nieto vamos. Entonces, puedo yo poner pautas, puedo poner señales, ¿no es cierto?, en el testamento para llegar a hacer la determinación del beneficiario. Hay algunas situaciones que la ley mismo regula, por ejemplo, en el Código Civil, situaciones que hay que interpretar de acuerdo a esas reglas. Puede decir el testador: dejo dinero a los pobres. Y ahora, no sé cómo lo termino, está indeterminado, no sé, son los pobres. Entonces hay reglas mismo en el código que dicen, según estas reglas americanas, la determinación de la hacienda que se entregará a la institución de beneficencia del cantón del domicilio del testador. Entonces, dice el presidente de la República, determinará, señalará cuál es la institución de beneficencia que decidirá no dejado por el testador. El presidente no va a tener el tiempo, no sé, para estar haciendo la determinación de la institución. Ahora traer las autoridades competentes del ministerio que competan para hacer la determinación. Entonces puede haber situaciones así, ¿no?, donde se deja a instituciones de beneficencia o a los pobres y hay que hacer la determinación siguiendo ciertas reglas que están en el código. El código dice que el presidente designará la institución de beneficencia pública tomando como preferencia una del domicilio del testador. Entonces puede haber ese tipo de asignaciones indeterminadas, pero que pueden llegar a determinarse, ¿no? El beneficiario podría llegar a determinarse siguiendo reglas del código o bien siguiendo las pautas que el testador mismo ha hecho. Otros requisitos, sobre todo el testamento, una persona cierta, determinada, saber que de esa persona y no otra. Pero todo sucesor debe cumplir también los requisitos de capacidad y de dignidad. Todo sucesor debe ser capaz y digno de suceder. Debe ser persona cierta, capaz y determinada o determinable, ¿no? Si ya hablamos de sucesiones intestadas, difíciles, la indeterminación, ¿cierto? Que se llama el primer orden de la sucesión, los hijos, ya es fácil determinar. Esto sobre todo porque la determinación es más es necesaria en el testamento para evitar confusiones. Pero todo sucesor debe ser persona cierta, capaz, digna y determinada o determinada. ¿Hay alguna regla para ser digno de heredar? Hay reglas, ¿no es cierto? La regla, digamos, es la dignidad, así como la capacidad. Todos son capaces y dignos, excepto los que la Biblia declara capaces e indignos. Entonces, la regla es la capacidad y la dignidad. Ahora nosotros tendríamos que analizar, y lo vamos a hacer después, quiénes son los incapaces, hay que ver las excepciones, y los incapaces son los que no existen. En primer lugar, si la regla es la capacidad, y basta existir para suceder, entonces esa es la regla general, basta existir la capacidad. Pero si hay excepciones, capacidad absoluta y relativa, ya vamos a ver quiénes son incapaces relativos, pero no es la incapacidad de ejercicio, ¿no? Y en el caso de la dignidad también esa regla, toda persona es digna, excepto los que tienen indignos. Y la ley pone, ¿no? Ustedes revisan del 2011 en adelante, ahí están las causas de indignidad para suceder. 8 o 10 o más.
tienen que ser esas, tenemos que remitirnos a esas causas de indignidad, probar esas causas de indignidad para poder excluir a alguien de la sociedad. Sí, lo vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, el homicidio de una persona de causante, de matar, de agredar, homicidio o asesinato, vamos a ver ahí las figuras que pueden darse, el atentar contra la vida del causante, el no haberles ocurrido pudiendo hacerlo en el estado de desvanecimiento, el atentar contra su honra, contra sus bienes, no querer, por ejemplo, sin justificar, no querer ser tutor, cuidador o albacea esa tiene que nunca las disposiciones que están dadas. Pero hay causas que están en la ley para excluir a alguien de la asociación. Son esas y no otras. No podemos ahí inventar, no cae mal, tenemos que centrarnos en las causas de indignidad que están en la ley. No hay arbitrariedad ahí, tienen que ser esas y no más. Entonces, la regla es la dignidad y las indignidades son las que están señaladas en la ley. Hay que probar y hay que hacer una declaratoria judicial para que la persona sea excluida, sea elimina de su ser. O sea que probar y obtener la sentencia. De lo contrario, una persona presunta indigna podría tranquilamente hacerse dueño. Está declarado como indigno de posesión de bienes y los adquiere por el paso del tiempo. Nunca lo declararon indigno, entró en posesión, nadie se preocupó, nadie quiso excluirle, se hizo dueño. A pesar de que había una causa de indignidad, pero como no hubo declaratoria judicial, puede convertirse en dueño. Esa es la regla, ¿no? Y las indignidades que están aquí. En el caso de la capacidad, y aquí tenemos la regla y las excepciones. Toda persona igual es capaz de suceder, pero hay incapaces absolutos. Los incapaces absolutos serían los que no existen. No puede suceder a nadie. No existe. A ningún causante. Pero sí hay unas incapacidades relativas. Es decir, que no puede suceder a determinado causante. En relación a, por eso en relación a determinado causante. Entonces, por ejemplo, notario, incapaz relativo. Si yo voy a la notaría segunda a hacer el testamento, el notario ya se volvió incapaz relativo de sucederme a mí, porque yo tomé el testamento en esa notaría. Se trata, por ejemplo, de precautelar que la voluntad se exprese de una manera totalmente libre, que nadie manipule o llegue a influir en las decisiones, en la forma de distribuir el patrimonio, en quiénes van a ser llamados. Por ejemplo, el notario, los testigos, el también se vuelven incapaces de suceder, incapaces relativos. Son personas capaces, legalmente, no podría suceder a quien otorga el testamento de Santa. Ahora que estamos en Semana Santa, para que vean, nuestra ley, el Código Civil, le pone el confesor como incapaz de la vida. ¿Cuándo se confesaron la última vez? En mi comunidad. Arrepentirse de todo lo que estamos. En la comunión. ¿Cuándo se confesaron? En mi comunidad. Ah, sí, en la comunión. Yo salí 4 años de...
Si ven que no es Dale, un teléfono. frecuente la práctica de la comisión, nuestro código le pone, mantiene, ¿no es cierto?, estas reglas el sacerdote confesor es una normativa. No le podría suceder porque podría el sacerdote influir, ¿no es cierto? Tomando en consideración tal vez la época en la que el código de vigencia es marcada de la práctica de la religión más realizada tal vez en la actualidad. Pero no a nadie se ha tocado años. En otras épocas lo que decía el sacerdote es lo hago, me aconseja, podría ser una manera, ¿no?, de influir en la voluntad de las personas, porque hay personas que tienen una fe, devoción ciega y van todos los domingos a misa, se confiesan todas las semanas, no solo teórico, la fe, entonces podría ser, ¿no?, el caso del confesor que en algún momento llegue a la mayoría de la voluntad, pero como ustedes ven, la ley no la de confesar la razón aquí, entonces fijan eso, que todavía no entendamos o que ya deberían incorporarse también otras personas a la incapacidad relativa. Hay personas que a veces están más cerca que el causante que el confesor, si nadie se confiesa, puede ser por ejemplo un medio, un abogado, podrían ser personas que se incapacitan, pero no podemos los ha incorporado a dejarlo esas dos, prácticamente unas acarrean también a otras personas, pero la del notario y la del confesor son dos ejemplos de incapacidades relativas. No tiene nada que ver con los intendentes, con las personas jurídicas, nada que ver. Son personas que están prohibidas de la determinada cosa. Por esa razón, ¿no? Porque podrían incluir la Eso le iba a preguntar que entonces no tiene relación con lo que hablamos antes, por ejemplo, los sordomudos, en todas sus categorías distintas. Eso es de ejercicio, la base es de ejercicio. Sordomudos, que no pueden entender por escrito, de señas, son incapaces absolutos, pero es incapacidades de ejercicio. Pero sí hay incapacidades de suceder, ¿por qué? Porque son personas incapaces de mente, de mudos, existen. Son personas que hablando Las incapaces relativas para suceder. a través de representación. Esa es aquí lo importante, esa semejanza, ¿no?, entre herederos y legatarios. Capacidad, dignidad, ciertos determinados. Y dignos de suceder, capacidad y dignidad. Y además, personas ciertas, ¿no?, vamos a ver quiénes son, que existan, ¿no?, y determinadas, llegar a identificar, ¿no?, poder llegar a identificar a los sucesores. Ambos pueden también aceptar o repudiar. Tanto heredero o legatario pueden aceptar las asignaciones o pueden repudiar. Repudiar significa rechazar. Rechazo. Entonces, tienen esa posibilidad. Y el heredero inclusive puede aceptar con beneficio de libertad. Una posibilidad adicional que tiene el heredero. Acerca y aceptar también si el caso con beneficio de libertad. Solo el heredero. Claro. Yo, el legatario, no acepta con beneficio de pues heredero. ¿Qué cosa?
Ahora, con las diferencias, vamos a diferenciar a heredero y legatario. El beneficio de inventario solo para los herederos. Diferencias entre los herederos y los legatorios. Primerito, hoy la primera diferencia que es obvia, ¿no? El contenido de la asignación. Primera diferencia, el contenido de la asignación. El heredero recibe todo por parte del patrimonio causante y el legatario recibe un bien, una especie o cuerpo cierto o una especie indeterminada de cierto género, cierta propiedad de género. Especie indeterminada de cierto género. Entonces, por el contexto de la asignación, ya nos vamos a diferenciar, ¿no? Esa es la primera diferencia entre heredero y legatario, por lo que recibe el contenido de la asignación. Otra diferencia, ¿no? El heredero representa a la persona del difunto. Y esto viene del, les contaba del derecho romano, ¿no? Que ellos decían que los herederos representan al difunto, continúan su persona, la personalidad jurídica del causante. Ocupan su puesto, le reemplaza. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto? El heredero representa al causante, ocupa su puesto, su misma situación jurídica. Y eso hace que los patrimonios se confundan. Esa es una consecuencia. Ya no estaba ya cuando iba el derecho romano, ¿no? Que decía que el muerto se confirma por el vivo. Incluso asumamos que el tiempo por cierto funciona a tener el padre de familia del derecho romano. Aquí sobre todo tomar la misma situación, la posición jurídica, ¿no? Entonces el heredero, al abrirse la sucesión, le representa el lugar y los patrimonios, ¿no? Sobre todo patrimonial, los patrimonios se mezclan, se confunden, salvo que el heredero se acoja al beneficio de inventario utilizado, es decir, que tiene que practicarse el inventario, ¿no es cierto? Es decir, el inventario consiste en hacer un listado, eso es inventario, hacer un listado de los bienes alejados por el causante y que no se confunda, se acoja el beneficio del inventario para separar a un inventario y me acojo el beneficio y pago las deudas solo hasta el monto de lo recibido, nada más, me acojo el beneficio. Entonces ahí hay una primera diferencia o segunda diferencia con el legatario. El legatario no le representa al difunto, no se confunden esos patrimonios, no se mezclan. Si es que el heredero no se acoge al beneficio de inventario, él responde con su propio patrimonio, los bienes propios, con lo suyo. Entonces tendrá que ver de dónde saca y ver con sus bienes cómo pagan las deudas, que en el caso, ¿no? Los patrimonios entonces se mezclan si es que no hay beneficio de inventario. Y responde ultravires, es decir, más allá de la fuerza de la herencia, ultravires hereditatis, más allá de la fuerza de la herencia, con sus propios bienes. El legatario no representa ni punto. No se mezclan los patrimonios, el legatario lo único que hace es recibir su legado, nada más. Un carro, dejar una casa, recibe la casa, no se confunden patrimonios. Pero el heredero, como ocupa el puesto del causante, recibe todo ese patrimonio, el heredero, herencia, no título universal, recibe todo y los patrimonios pueden contar. Podría también plantearse, ¿no?, por los acreedores el causante en beneficio de separación. Los acreedores podrían verse perjudicados en caso de confusión de patrimonios, el heredero tiene muchos deudos insolventes, entonces podrían tener ese riesgo de separación. Crédito, piden el beneficio de separación, el acreedor. Inventario pide de
Los acreedores del causante piden el beneficio de separación con la misma finalidad, que no se confundan los patrimonios y evitar así que entonces sus créditos tal vez desconocidos, entonces no puedan cobrar. No, ellos no les cobran, ¿no? Justamente ahí viene la otra diferencia, ¿no? Que los herederos son responsables, ¿no? Los herederos son responsables de las deudas hereditarias, ¿no? Deudas hereditarias y testamentarias. Dos tipos de deudas, digamos así, las testamentarias y las hereditarias. Los herederos son los responsables, ¿no? Ellos tienen que pagar las deudas hereditarias y deudas testamentarias. Ellos ocupan el puesto del causante, lo representan, le reemplazan, ¿no es cierto? Entonces ellos reciben las asignaciones a título universal del patrimonio, pero tienen entonces esa responsabilidad de pagar deudas hereditarias y testamentarias. Las deudas hereditarias son las que el causante podrá cumplir. Eso es deuda hereditaria y eso se transmite. Las deudas se transmiten, como veíamos al inicio del caso. Entonces, se transmiten, por ejemplo, debía $500 al vecino y esa deuda se transmite, quedó debiendo, no lo vas a pagar, se transmite la deuda. Quedó debiendo al banco, transmite la deuda. Quedó debiendo el municipio, no ha pagado los predios, deuda al Estado. Entonces, las deudas hereditarias. Las deudas, en cambio, testamentarias son las que se reconocen, ¿no es cierto?, en el testamento. Puede haber una deuda reconocida en el testamento. Firmé una letra de cambio y le debo $500 a Juan Pérez. Entonces lo que se transmite no es solamente la letra de cambio, es una deuda contenida en el crédito, contenida en el derecho de cambio. Entonces puede haber una deuda reconocida en el testamento. Reconocer que una deuda con Juan Pérez de una letra de cambio paga. Los herederos finalmente pagan la deuda. Se puede dejar, le dejo esta deuda a mi hijo. Pero además de eso, Puede decir, le dejo esta deuda a mi hijo. Martín, podría darse el caso ¿dónde te hereda una deuda? de considerar al legatario como un acreedor testamentario. Y por eso se dice que los legados constituyen más bien deudas testamentarias. Los legados. Los legados son deudas testamentarias. Porque ¿qué es lo que dice el causante? Dejo el carro a Juan Pérez. Dejo mi carro rojo, marca Chevrolet del año 2020, placa ABX 1122 a Juan Pérez. Le deja un legado de $50,000. ¿Y qué hace Juan Pérez? Reclama su legado. Por eso se dice que los legatarios son una especie de acreedores testamentarios. Y los herederos tienen que pagar esa deuda al legado. Entregar el carro a Juan Pérez. El legado se convierte en una especie entonces de deuda para los herederos. Ellos tienen que darle el carro, la deuda testamentarios. El heredero entonces, son los herederos los que están a cargo de hacer esos pagos. Los hereditarios y también pagar los legados. Ahora, puede haber diferencias, eso sí, ¿no es cierto?, cuando se trate de legado de especie cuerpo cierto o legado de genio. Estamos con esto, ¿no? Ahí deuda hereditaria, la que se contrae en vida, deuda testamentaria, la que se
se reconoce en el testamento, como por ejemplo los mismos legados, porque lo que el legatario hace, por eso está en una posición completamente diferente a la del heredero. El legatario más bien está en otra situación, es un acreedor, es como que tiene ventaja sobre el heredero. El reclamo es legatario, no responde a los deudas. Salvo, ¿no? Si hay esta excepción, salvo que en el mismo testamento se haya impuesto la obligación al legatario. Te debo el terreno, pero tienes que pagar $1000 a Juan de la deuda. Entonces puede ser que se haya impuesto la obligación expresamente. Ahí podría haber alguna responsabilidad. O bien, bueno, que el legatario tenga que ayudar al heredero a pagar las deudas. El subsidio de los herederos, es decir, no es lo suficiente, ¿no?, para el pago de deudas. El legatario podría contribuir al pago de las deudas, pero solo hasta el monto de su legado, nada más, ¿no? El legado estaba un valor de 500, yo contribuyo con esos 500 a pago de deuda. Nada más. Solo si es que impone la obligación expresamente o el subsidio de los herederos, es decir, colaborando, digamos, al pago de las deudas porque no hay lo suficiente, ¿no?, el patrimonio para poder cubrir. ¿Y eso se llama una ley? La responsabilidad, sí. La memoria ya amplia, hay que ubicar los artículos. El código está, ¿no?, que ellos son los responsables, ¿no?, los herederos. Y que solamente por excepción, ¿no?, los legados, los legatarios no son responsables, no continúan la persona causante, no asumen las obligaciones, salvo que se les haya impuesto expresamente en los testamentos, puede imponer expresamente los legatarios solo a través del testamento. Y que el subsidio de los herederos pueda contribuir al pago de las deudas. Es decir, solo hasta el monto del legado. No hay lo suficiente, con los 500 yo contribuyo, pero solo hasta ahí llega su obligación, ¿no? Solo hasta ahí su responsabilidad, digamos, en caso de que eso llegue a ocurrir. Pero de lo contrario, no. El legatario no representa al difunto, ¿no? Es decir, es un legado, su posición es diferente a la del heredero. El pago de deudas no responde por las obligaciones. Eso sí. O sea, pero igual que, por ejemplo, se le coloca al legatario que responda hasta, por ejemplo, no sé si me deja algo, pero eso tiene, o sea, se llama de alguna manera su acción que hace. O sea, como por ejemplo, si me dejan algo de $1000, por ejemplo, la deuda era de 2000, esa acción de que yo voy a pagar hasta el monto que yo recibí es como un beneficio alimentario, pero o no se llama así. Pero no, porque el legatario no tiene beneficio alimentario. Pero eso ya se presupone, o sea, ya se presupone de que el legatario puede solo cubrir hasta los 2000. Hasta el monto de su contribuye, pero solo hasta el monto. Nada más. El legatario no tendría beneficio alimentario. Eso es una posibilidad solo para el heredero, porque el heredero es el que recibe todo el patrimonio. Él recibe el grueso de bienes que ha dejado el causante, y por eso realmente hace el estado alimentario del causante con el legatario para que sus patrimonios no Mejor. la necesidad de hacer el inventario, eso se llama así, pero es el heredero el que lo plantea, el legatario no, porque sus patrimonios no se van a confundir y tampoco tienen por regla general, como tiene el heredero, la responsabilidad de cumplir las deudas, no lo tiene el heredero, solamente por excepción el legatario. Eso es importante también entonces porque el heredero, ¿no?, se hace dueño al momento de la muerte. En ese momento el heredero ya es dueño de ese patrimonio al momento del fallecimiento. Lo mismo pasa con el legatario de especie, cuerpo cierto, porque la especie sí está determinada. Especie, cuerpo cierto, dejo la casa, dejo el carro, donde marca, tal, está determinada la especie y yo puedo ejercer el dominio sobre una especie determinada.
Pero en cambio, por ejemplo, el legatario de género, él no puede hacerse dueño al momento del fallecimiento. Hay una diferencia entre el momento de adquisición, ¿no?, del dominio. El legatario de género lo que tiene al momento de la muerte, se hace dueño al momento de la muerte de un crédito, de un derecho. Sí, de un derecho. El derecho a reclamar que se determine la especie de entrega. Si dice dejo una vaca, ¿no es cierto?, de ejemplo, como todavía no está determinada la especie, hay 100 vacas, ¿no es cierto? Entonces, como aún no se determina la especie, lo que adquiere al momento del fallecimiento el legatario de género es un crédito, derecho de crédito, como lo tiene todo acreedor en contra de su deudor. Si yo presto $500 a Juan, acreedor, pero tengo esa posibilidad de exigirle todo el cumplimiento de la obligación, que me pague la deuda. Le presté 500, que me pague. O sea, siguiendo las reglas generales de la ejecución de obligaciones. Si tengo una deuda, que paga. Yo como acreedor exijo de otro el cumplimiento de la obligación, derecho de crédito. Seguramente lo estuvieron también diferenciando los derechos reales, ¿no es cierto?, del derecho personal, del derecho de crédito. Entonces, lo que tiene el legatario de género es un crédito. Él no puede todavía empezar el dominio sobre algo indeterminado. Una vaca, ¿cuál de las vacas? Entonces hay que determinar la especie. Y recién determinada la especie, ahí entonces se hace la entrega y se hace el dueño. Recién ahí adquiere el dominio de la especie. Cuando se determina el ejemplo, cuando se determina la especie, se le entrega. Pero el legatario de especie sí se hace dueño al momento de la muerte, igual que el heredero. Ya la especie está determinada, no hay problema ahí, sabemos qué es lo que hay que entregarle, no pasa nada. Esa sería como la metáfora. No, diferente. El legatario de género, de especie y heredero reciben al momento de la muerte. Pero solamente con el de género es el dueño al momento de la muerte. El de género lo que recibe es un crédito, ¿no? Ya termina un crédito, un derecho. Y ese derecho tiene que ponerlo en práctica para que entreguen su deuda, su regalo, porque le está deudando crédito. El heredero tiene que pagar esa deuda. Es derecho de crédito como en cualquier otro tipo de obligación de derecho personal. Si es que el heredero no le quiere pagar al legatario de especie o cuerpo cierto, no le quiere dar el carro, él ya sabe que le dejado en el testamento el carro rojo, marca año 2025, placas ABX, etc. Mi legado, yo soy dueño del carro, me dejaron en el testamento el carro rojo, entrega. Pero los herederos son los obligados, no le quieren dar. ¿Qué acción tendrá el legatario? Acción personal de... Pagaré. El dueño de un especie, cuerpo cierto, el dueño del dominio. ¿Cuál será la acción que protege el dominio? Es un dueño porque le dejaron en el testamento el carro. Y la especie está determinada porque es el carro, género, marca, color, placa. Yo soy dueño de ese carro, pero no me quieren entregar los herederos. ¿Qué acción tendré? Dios, ¿qué se hace? ¿Cuál es la acción que protege al dueño en contra del poseedor? La acción restitutoria del dominio. ¿Cómo se llama esa acción? Ya se me ha olvidado, ¿no es cierto? Más, seguramente, protege el dominio. La del dueño no poseedor, ¿no es cierto?, en contra del poseedor no dueño. Ya no son dueños de ellos.
es legado de especie. Y se hacen dueños también al momento de la muerte. Entonces tiene acción reivindigatoria. El legatario de especie tendría acción reivindigatoria para que el lo que es él, está desprovisto de la posesión, pero él es el dueño. En cambio, el legatario de género, él tiene el crédito en sí, como derecho personal. Manda parte del poder, parte de esa obligación. Sí, está en esa posición diferente, ¿no? Además reclama el pago de la obligación, que le determine la especie y le entreguen de las 100 vacas, le entreguen una de mediana calidad, como dice la ley. Hay tantas vacas, entonces vamos a escoger una de mediana calidad, no la mejor, no la peor, una de calidad. Y se entrega así el legado, se determina la especie y se entrega. Entonces estamos claros con estas diferencias del heredero legatario en el momento de la adquisición del dominio, lo que recibe el heredero y lo que recibe la especie, el género. Otra de las diferencias entonces es que el heredero, me va terminando, el heredero el heredero tiene la acción, tiene la posibilidad de plantear, de pedir la posesión efectiva, ¿no? Ustedes ya están yendo al consultorio y seguramente van a tener que realizar la posesión efectiva de los bienes hereditarios. Un trámite sencillo ante el notario, ustedes toca hacer todo el administrativo, ¿cierto? Entonces, es una petición que se hace al notario, sencilla. Yo les voy a pasar un ejemplo, ¿no? Sencilla, que nada más corresponde ahí indicar, ¿no? Señor notario, ha ocurrido el fallecimiento de mi padre el día 2 de abril de 2016. Como hijos, adjuntamos la parte de nacimiento que justifica la calidad en la que comparecemos, adjuntamos partida de ejecución y solicitamos que nos conceda, ¿no?, la posesión efectiva en calidad de que se reconozca la calidad de herederos, los hijos, y que nos dé la posesión de los bienes dejados por mi padre. Ha dejado una casa, ha dejado un carro, ha dejado dinero, ha dejado una hacienda, se enumeran y concedamos la posesión de los bienes hereditarios. Eso es una petición, una solicitud sencilla, ¿no?, pidiendo al notario que se conceda la posesión efectiva. Dejando a salvo, ¿no? Eso es importante a veces poner, o siempre poner, dejando a salvo derechos de terceros. Puede ser que por ahí aparezca algún interesado, apareció otro hijo, no todos pidieron la posesión efectiva, por ahí otros no quisieron. Eso no es obligatorio que todos lo hagan, ¿no? Entonces, por eso después hay conflictos con caída del juez. Pero entonces piden la posesión efectiva, por ahí otros no lo hicieron, por eso hay que dejar a salvo, ¿no?, derechos de terceros que pudieran estar interesados en la sucesión. Sí. ¿Una persona puede ser heredero y legatario al mismo tiempo? Sí, podría ser una persona heredera y legatario al mismo tiempo. Dejo mi patrimonio, la mitad de mis bienes a mis hijos, por cumplir con la asignación forzosa, a la mitad legítima. Y además le dejo el cargo a mi hijo, a uno de ellos. Él es heredero, que recibe la mitad, y también le dejo un legado, respetando su asignación forzosa. Lo que no puede es no dejarle la mitad, porque es obligatorio. Pero aparte le puede haber dejado un legado, o de las mejoras, como es un hijo, recibe la mitad, y también podría recibir con cargo a la cuarta de mejoras, como es descendiente, es hijo, podría recibir un cargo de la cuarta de mejoras. Embargo a la cuarta, ¿no? Yo tomo cargo del monto de la cuarta de mejoras. Podría darse. Puede ser heredero legatario, el mismo beneficiario. Bien, entonces, ese trámite, no, ya ves el ejemplo, lo pide el heredero, no lo pide el legatario. La posesión efectiva no pide el legatario, van a entrar en posesión los herederos. Ellos reciben el patrimonio.
el legatario no puede pedir la posesión efectiva porque él solo reclama su legado, le corresponde una especie y nada más lo puede decir por el legado del género. Y luego ya determinar. Pero no piden la posesión efectiva porque ellos no se hacen cargo de todo el patrimonio, solo de su legado. Entonces, en el caso que, por ejemplo, sean algunos herederos, ¿no? Pero digamos que solo 3 quieren pedir la posesión efectiva, ¿eso puede pasar? Pero y la parte, por ejemplo, de nosotros los que son que quieran dar, ahí podría, justamente yo podría presentar una práctica de problemas porque los otros van a tener que también comparecer, si nosotros también somos hijos, pueden presentar los problemas que se dan en la práctica. Realmente la posesión efectiva ha sido distorsionada en la práctica, porque nace la posesión efectiva como una figura para que se reconozca la calidad de heredero, somos herederos, y para que otros no adquieran el paso del bien por deducción. Nace la figura de esa, concebida de esa forma, pero se va poco a poco distorsionando y en la práctica pide en todo lugar la posesión efectiva. Resulta que yo pedí la posesión efectiva, los otros no, yo me voy a beneficiar, yo como ya tengo, entonces seguramente en alguna institución o algo tal vez me voy a sacar dinero del banco y me dan. Claro que si se demuestra, ¿no es cierto?, que hay más herederos, posiblemente van a decir, y está mal, ¿no?, porque en la práctica no es para eso lo que, para el nacimiento de la figura no era concebida en ese sentido. Pero les piden posesión, es un documento mágico. Realmente la posesión efectiva es el documento con el cual el heredero va a poder hacer todo. Y en todo lado les piden la posesión efectiva. Para todo, para vender el carro, para cambiar a nombre del municipio y ya cambiar el nombre de la casa a nombre del heredero, para vender el carro, para hipotecar, para todo, ¿sí? Posesión efectiva. Entonces, debo tener, pero no es obligatorio, por eso se dice, dejo a salvo derechos de terceros. Y ahí podrían entonces los otros que están siendo perjudicados tener que plantear, por ejemplo, una acción de petición de herencia. También soy heredero, soy desprovisto de lo que me corresponde, otros herederos están ya en posesión de los bienes, están administrando, están disponiendo de los bienes y como otros herederos plantear, por ejemplo, la acción de petición de herencia, ¿no?, que es la que tiene el heredero para justamente el tipo reivindicatorio. Es prácticamente la misma acción reivindicatoria. Recuperar aquello que también les corresponde. Podría darse ya este conflicto de la práctica porque podrían unos plantear que tal que el otro estaba fuera del país o se desconocía su necesidad. Ellos, los que están, piden la posesión efectiva y empiezan a administrar. Entonces, luego pueden asomar, luego puede aparecer que no estaba, y luego toca plantear la acción de petición de herencia para recuperar también aquello que sea. Pero ya hicieron una venta y luego llega ese tiempo Si se quema la fe, ¿cierto? Hay que seguir también esas reglas de Deben dar el dinero. la buena fe y la mala fe. es necesario hacer la cosa. Es necesario, ¿cierto? Es necesario y, como digo, en la práctica se ha vuelto necesario, porque exige en todo lado, a pesar de que no nace con esa intención, ¿no? La intención es que se reconozca nada más quiénes son herederos, la calidad, y que otros no puedan tener la posición y adquirir por restricción extraordinaria del dominio. Pero en la práctica es necesario para todo. Es necesario en cualquier institución, en el registro de la propiedad, en los municipios, en el SDI, en los bancos, en las cooperativas, en todo lado les van a pedir posesión de propiedad para poder ya acceder a los bienes. Realmente para eso está sirviendo en la práctica, para que el heredero pueda disponer de los bienes, para que puedan vender, cambiar su nombre, pueda donar, pueda hacer lo que ya quieren, ¿no?, disponer de los bienes. Entonces está siendo la posibilidad de emitir este documento que permite ya
hacer actos de disposición para los herederos. Por eso a veces también es frecuente que se pida que se nombre entre todos ellos también a uno, un administrador del patrimonio. Entonces son 5, que se nombre a uno nada más para que, o pueden quedar en ese acuerdo, ¿no? Que se lo designe uno para que haga todos esos actos de disposición. Otros, a veces también si se ven, están de acuerdo todos, no todos han pedido, no les dejan, por ejemplo, inscribir, no les dejan vender. Entonces, si no están de acuerdo, pues no hay juicio, ¿no? Trata de hacer juicio de inventario y juicio de partición para poder ya disponer de lo que a cada uno le corresponde. ¿Están de acuerdo? Si no, ya se van presentando todos estos problemas en la práctica, no todos quieren la Solamente usted había dicho la función de la figura para que se reconozca la calidad de heredero y otros no adquiera qué cosa. Adquiera qué cosa. ¿De qué forma vamos a poder decir? Si usted reconoce mi calidad de reconocer la posesión efectiva de los bienes hereditarios. Entonces, está esa figura reconocida. Y hay una posesión efectiva. Yo estoy en posesión. Ahora, otro podría ser su dueño de cierto por nace con esa ley, pero la práctica, como digo, va modificándose esa intención de la posesión efectiva, va distorsionándose y se ha convertido en un documento habilitante. Habilitante para proceder a realizar actos. Babas de la hada. Te tengo miedo. Cada uno tiene que ponerse de acuerdo todo, Pero digamos de que por la poder, ya, pero en el caso, por ejemplo, de que nosotros personas no se enteraron, Tienes miedo. o sea, los tres, digamos que tienen esta posesión, podrían vender y todo podrían hacer. porque ya tiene la posesión efectiva y supuestamente ese es el documento, ¿no? Por eso a veces el desconocimiento que hay vamos acostumbrando en las instituciones se desconocen y sucede de mala fe, claro, porque eso, si yo hago actos y está de por medio de la mala fe, Siguiendo el tema, puede disponer de absolutamente todos los bienes. En el ejemplo de que sean los 10 herederos, solo uno de la posesión puede disponer de todos los bienes. podría, si usted era comparecido, su calidad está reconocida, solo él ha pedido, los otros no asoman, podría ser él. Después ya al final plantear las acciones que corresponden para ver cómo recuperar, no hay ¿Y cuánto es el tiempo mínimo para yo declarar posesión efectiva y al final una 30 aniversario? prescripción? Ustedes conocen los plazos que podrían operar, pero no hay un tiempo, la ley no me dice fija la posesión efectiva luego de 15 días, no me dice. Entonces yo podría pedir al mes, a los 3 meses, al año, no hay un tiempo para pedir la posesión efectiva. Por eso se dice que hay ya una especie de aceptación de la herencia. Al momento de pedir la posesión efectiva es una aceptación. Yo ya estoy haciendo acto de heredero, aceptando la asignación. Y por eso también algunos en la práctica, ¿qué es lo que dicen? Entonces, manifiesta en ese momento su intención de acogerse al beneficio del inventario. Ya está haciendo acto de heredero. Porque si yo no manifiesto eso y empiezo a hacer acto de heredero, yo ya no me puedo acoger al beneficio del inventario. Yo ya pido la porción efectiva, empiezo a sembrar en el terreno, he puesto un muro, acto de aceptación, acto de heredero. Y no he pedido el inventario salado, ¿no es cierto? Yo ya hice acto de heredero y no solicité el inventario, no me puedo acoger al beneficio del inventario. Entonces ese es el problema también, un vacío realmente que hay porque no está establecido en la ley el tiempo para que el heredero se pronuncie.
debiera ser. No está establecido en la ley, salvo que haya un requerimiento judicial. Que han pasado 2 meses, pongamos. Los herederos mudos no dicen nada, no se pronuncian. Puede haber tal vez un interesado, un acreedor que dice: señor juez, yo necesito que se pronuncien. Ellos conocemos que son herederos, hijos de causantes, y no dicen nada. Necesitamos que se pronuncien para poder cobrar créditos o algún interés que tengan en justicia. Entonces, con requerimiento judicial, ahí sí. Pues dice, tienen un plazo para pronunciarse. Tienen un plazo para pronunciarse. Y si no se pronuncian, se entiende que repudian. Rechazan. Si ya aceptan, pues obviamente se van a hacer el pago. Pero no hay un tiempo para Un plazo para solicitar la posición y para aceptar, digamos. Plazo judicial únicamente. Bien, la última ya está, ya a correr, se van a ir a confesar. Aquí tienen clase tarde. Prácticas. Entonces, la última diferencia, también terminamos. El heredero es instituido por testamento y por la ley, ¿no? Los herederos pueden ser llamados por testamento y por la ley. Si hay sucesión intestada, primer orden, herencia, ¿no es cierto? Son los hijos que reciben todo el patrimonio heredero. Pero si es que hay testamento, puede ser el heredero también incluido en el testamento. Dejo la mitad de mis bienes a mis hijos, heredero. Dejo todo mi patrimonio con heredero. Por testamento o por la ley. Los herederos pueden ser llamados ambas situaciones. Los legatarios solo por testamento. Solo. El legatario solo puede ser instituido por testamento. La ley no va a llamar a legados. A Juan el carro, a Cristina la casa, a María la moto. Jamás la ley va a poder hacer asignaciones a título singular, legado. Siempre cuando hablamos de legatarios, quiere decir que hay un testamento, ¿no? Son llamados a través de un testamento. Solo así. De lo contrario, no había asignaciones de título singular, solo herencias. ¿Estamos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, nos vemos la próxima. ¿Y si te cerraron? Ah, pues,